Adelante, doctora. Doctora, muchas gracias, gracias a todos por quedarse hasta tan tarde. Bueno, entonces ese fue el tema que se me asignó en esta oportunidad, hablar un poquito sobre qué herramientas tenemos disponibles para hacer diagnóstico y cómo debemos tratar a aquellos pacientes que tienen sobrecarga hídrica y están críticamente enfermos. Esta es como más o menos la ruta que yo les voy a proponer. Vamos a hablar de las definiciones, los mecanismos que están involucrados en el desarrollo de la sobrecarga hídrica, cómo podemos hacer un reconocimiento clínico y paraclínico, por qué es importante para nosotros conocer las consecuencias que tiene la sobrecarga y finalmente las intervenciones que tenemos disponibles. Entonces, existe un documento muy importante que es el que ustedes ven aquí referenciado, que es de la iniciativa Atkin, donde ellos hacen todo un compendio en relación a este tema. Se han hablado de muchas definiciones diferentes sobre sobrecarga hídrica, tratando de establecer como un valor o un número, pero al final les llegan a la conclusión de que realmente la sobrecarga se define como aquel grado de balance hídrico positivo que se va a asociar a desenlaces negativos para el paciente. Y esos desenlaces pueden van desde tiempo en ventilación mecánica, estancia en UCI y, por supuesto, mortalidad. Entonces, la mayoría de los pacientes que nosotros vemos con sobrecarga hídrica son pacientes que están en la UCI pediátrica por un cuadro de sepsis, que llegan con choque, con hipovolemia. Obviamente, como lo recomienda la iniciativa de Survive en Sepsis, se inicia una reanimación con líquidos. Esto posteriormente lleva al paciente a que esté sometido a un estado de sobrecarga y el problema de la sobrecarga es que nos va a generar hipoxia tisular en todos los niveles. Está escrito ya que por cada 6% que se aumenta la sobrecarga hídrica, va a aumentar un 1% el riesgo de morir. Y el problema es que hasta esta fecha, el 2020, la iniciativa de Surviving Sepsis decía que en la primera hora deberíamos administrar líquidos endovenosos a los pacientes hasta 60 cc por kilo en la primera hora, siempre y cuando el paciente tuviera hipotensión. Y ya vamos a ver cómo esto se ha modificado. Entonces, ¿cuál es el método más importante para tratar de establecer cuánto tiene mi paciente de sobrecarga? También los estudios no se han podido poner de acuerdo. Este documento liderado por el grupo de Goldstein, ellos digamos que nos sugieren estas dos formas. Una forma es mediante digamos, el porcentaje de líquidos acumulado y otra es en relación al cambio del peso. Entonces, la mayoría de los estudios utilizan esta primera fórmula. Y esto en relación al peso se reserva casi pues que para los niños más pequeños y especialmente los recién nacidos, porque esta es una población en la cual las pérdidas insensibles es muy importante tenerla en cuenta y no siempre digamos que se resta o se suma cuando se hace un balance por líquidos administrados. Entonces, ¿cuál va a ser el peso base? Eso es lo más difícil de definir, ¿cierto? Si uno puede tomar el peso de ingreso a cuidados intensivos si lo tiene, o el peso de ingreso al servicio de hospitalización, y si es un recién nacido, el peso seco para nosotros va a ser el peso al nacer hasta que tenga 2 semanas de vida. De ahí en adelante no hay nada escrito, sería como el peso con el cual el paciente llega. Entonces la incidencia ha cambiado mucho y se modifica de acuerdo a la definición. Como les mencioné, diferentes estudios mencionan diferentes porcentajes, pero realmente no hay ninguna que sea completamente aceptada. Entonces, si hablamos solamente de sobrecarga cuando tiene más del 5% del balance acumulado, digamos, la frecuencia va del 17 al 70% en algunos estudios. Pero miren ustedes cómo entonces, a medida que la definición va cambiando, afortunadamente también va disminuyendo su presencia. Entonces, ¿cuáles son esos mecanismos que se involucran en el desarrollo? Bueno, la sepsis principalmente nos va a generar alteraciones en la permeabilidad capilar y eso nos aumenta un tercer espacio. La lesión renal aguda como tal, que como vamos a ver en algunos casos puede preceder a la sobrecarga o ser una consecuencia. El exceso de líquidos administrados, que es lo que más vemos después de que un paciente se ha reanimado, todos los estados hiponcóticos que nos van a llevar a una hipovolemia y obviamente pues a un tercer espacio. La activación neurohormonal, haciendo énfasis principalmente en la activación del sistema renina-angiotensina, aldosterona y vasopresina, que nos van a favorecer la retención de agua y sodio, y finalmente la disfunción miocárdica, porque un miocardio que no funciona bien nos va a generar retención venosa. Bueno, entonces la sepsis es lo más común, pero miren ustedes todas las condiciones clínicas que podemos encontrar y que pueden llevar a que un paciente desarrolle entonces sobrecarga hídrica, desde enfermedades cardíacas congénitas, enfermedad renal, pacientes en posoperatorio de cirugía cardiovascular, que cada vez es mucho más común, hasta incluso pacientes trasplantados y pacientes quemados. Entonces, no todos los pacientes con sobrecarga se presentan de la misma manera. Hay diferentes fenotipos. Uno puede ver pacientes que tienen hipervolemia y tienen un tercer espacio asociado.
pacientes con hipovolemia más un tercer espacio asociado, y este es el fenotipo que con más frecuencia vamos a ver en las unidades de cuidado intensivo. Pero también podemos ver pacientes que tienen hipervolemia, pero no necesariamente van a tener un tercer espacio. Y eso va a ser muy importante a la hora de definir de qué manera vamos a hacer la remoción de ese líquido extra y con qué velocidad lo vamos a lograr. Entonces, si vamos a partir de una identificación temprana, pues hay que recordar rápidamente cuáles son esos signos clínicos que nos van a sugerir que un paciente puede tener sobrecarga hídrica. Entonces, digamos que hay afectación multiorgánica, podemos encontrar pacientes con alteración del estado de conciencia, pacientes con signos de falla cardíaca, pacientes con hepatomegalia, síndromes de dificultad respiratoria, tomamos unos gases y vemos alteración en la ventilación, en la oxigenación, pacientes con ascitis, con diarrea por malabsorción y edema de la pared intestinal, edema periférico, hipertensión, sangrado y oliguria. Tenemos afortunadamente esta nueva herramienta que es el POCUS. Se han descrito, digamos, algunos indicadores ecográficos del estado de hidratación y algunos índices ya están ampliamente validados. Es, digamos, una práctica que cada vez está entrando más en uso y que creo que es importante hacer la promoción de que todos vamos a tener en algún momento que hacer algún tipo de entrenamiento en POCUS para poder hacer mejor nuestro trabajo. Entonces vamos más allá solamente del examen físico, no lo reemplaza, sino que es un complemento. Y estos son, digamos, los tres índices que se valoran y que han sido más, que tienen más validez. En la parte de arriba vemos entonces una imagen de una ecografía pleural. La doctora Luisa ya más o menos nos hizo una introducción a este tema de POCUS. Aquí vemos las líneas B, que son líneas horizontales y que son sugestivas de edema del intersticio pulmonar. Vemos acá entonces un POCUS cardíaco, donde se ve simplemente el tamaño de las cavidades cardíacas, se puede ver también el funcionamiento tanto sistólico como diastólico, y 6 signos son de derrame pleural, y finalmente la valoración de la vena cava inferior, viendo su extensibilidad y su variabilidad. Bueno, entonces, ¿por qué es importante la sobrecarga? Porque miren ustedes todas las consecuencias deleterias que puede generar para nuestros pacientes. Le pueden llevar a un edema pulmonar y obviamente eso significa muchas veces ventilación mecánica, hipoxia, aumento de la presión intraabdominal, muy importante para nosotros los nefrólogos. Muchas veces nos llaman para ver pacientes que no orinan y una vez logramos liberar la citis o la hipertensión intraabdominal, el paciente arranca a orinar. También podemos ver manifestaciones a nivel del sistema nervioso central con aumento de la presión intracraneana, aumentos de citoquinas inflamatorias, pues este es un dolor de cabeza en los pacientes con sepsis en las unidades neonatales, perdón, en las unidades de cuidados intensivos. Y finalmente la activación de todo el endotelio, que como sabemos nos puede generar un desbalance entre la liberación de endotelina 1 y óxido nítrico, y obviamente esto va a hacer que el paciente pueda estar inestable hemodinámicamente. Entonces, este es el estudio, digamos, el estudio base más famoso cuando uno habla de mortalidad asociada a sobrecarga hídrica, que es el estudio FEST, que es un estudio que se hizo con niños africanos críticamente enfermos, y fue la primera vez que se empezó a hablar de cómo los líquidos podrían ser dañinos, ¿cierto? Siempre asumimos que los líquidos eran, digamos, que lo más importante a la hora de reanimar los pacientes, y como ustedes pueden observar entonces al lado derecho, se compararon tres grupos que recibieron reanimación con albúmina, con solución salina, y pacientes que no recibieron ningún tipo de bolo. Y ellos por primera vez pudieron documentar que en algún momento la sobrecarga hídrica y la reanimación hídrica podría empezar a ser un problema y generar desenlaces negativos en los pacientes. Finalmente está este estudio que fue el primero grande que se publicó a la cabeza del grupo de Goldstein, que fue un estudio que básicamente mostró qué porcentaje de sobrecarga tenían los pacientes cuando ellos tomaban la decisión de montar terapia de reemplazo renal. Y empezaron a evaluar cuál era el riesgo dependiendo de la sobrecarga que tenían en ese momento. Ustedes pueden ver entonces en la gráfica a la derecha cómo a medida que va aumentando la sobrecarga hídrica, también asimismo aumenta la mortalidad. Y establecen que cuando la sobrecarga hídrica es mayor al 20%, el riesgo de morir aumenta 8.5 veces versus tener menos de 20%. Entonces, el riñón, obviamente, la relación que existe en riñón y sobrecarga es una relación que vale la pena prestarle atención, porque muchas veces nosotros podemos encontrar pacientes que tienen, en los cuales la sobrecarga hídrica precede a la lesión renal, pero también podemos tener el caso de pacientes que desarrollan lesión renal y secundaria a esto van a desarrollar entonces la sobrecarga hídrica, y finalmente esta relación se vuelve casi que una relación medio patológica y un círculo vicioso. Entonces, los que más saben de cuidado intensivo, hasta hace mucho tiempo, desde hace ya un ratico, vienen hablando mucho de la tolerancia a los líquidos, y creo que eso lo comentamos en el congreso pasado que se hizo en Bogotá, se habló en varias conferencias, pero entonces ya vamos a empezar a hablar de
qué estrategias vamos a desarrollar para, digamos, de alguna manera prevenir que los pacientes sufran consecuencias negativas con la reanimación. Entonces, anteriormente se hablaba del acrónimo ROSE. Para definir las diferentes etapas que tiene la reanimación, y este año salió una publicación en la cual participa un intensivista colombiano, donde se cambia el acrónimo ROSE por el acrónimo RED para definir, digamos, las tres fases de reanimación. Y básicamente lo que ellos plantean es que la primera fase, que es la fase de reanimación, debe ser una fase donde desde el primer momento, casi miren ustedes desde el primer día, usted ya empieza a considerar el uso temprano de vasopresores y a disminuir la cantidad de líquidos endovenosos, y de esta manera entonces hacer como un seguimiento de ese paciente a lo largo de este tiempo, siempre buscando prevenir que el paciente desarrolle sobrecarga hídrica. Ya finalmente, cuando ya el paciente se encuentra en esta fase de ese escalamiento, esa es la traducción correcta en español, ahí es cuando usualmente nosotros aparecemos, ¿cierto? Cuando nos llaman para que hagamos una remoción física de la sobrecarga. Entonces, esta primera fase tiene el objetivo siempre de expandir y mejorar el volumen intravascular, pero esta expansión por primera vez va condicionada al sitio donde se encuentra el paciente. Entonces, si su paciente está en el servicio de urgencia, si usted no tiene disponible una UCI, usted tiene que evaluar si solamente tiene problemas de perfusión o si además está hipotenso. Porque si usted no tiene una UCI, la guía recomienda que usted no ponga bolos. Ya incluso lo consideran casi que hasta más deletérea cuando usted no tiene una situación controlada, excepto que el paciente esté hipotenso. Y miren ustedes que máximo hasta 20 cc por kilo. Pero si usted está en una institución donde usted tiene una UCI, digamos que le dan un poco más de libertad para realizar esta reanimación. Y ya bajamos de 60 cc por kilo a 40 cc por kilo en la primera hora. Es decir, si usted ya ha puesto este volumen en bolos en la primera hora, usted tempranamente debe considerar el inicio de vasoactivos. Es importante entender este concepto. Digamos, el 50% de los bolos de cristaloides que uno pone en menos de una hora ya se encuentran por fuera del espacio intravascular. Entonces, muchas veces por hacer más terminamos haciendo menos. Ahora, no todos los pacientes son iguales y hay que empezar a ver los líquidos como un medicamento, y como cualquier otro medicamento va a tener entonces una ventana terapéutica, que esa ventana va a depender de cuál es la condición base del paciente. Puede ser muy estrecha o muy amplia. Entonces, si es un paciente que tiene una función cardíaca normal, vamos a ver que digamos que la ventana terapéutica va a ser mucho más amplia y vamos a poder ser más generosos y más tranquilos. Pero si es un paciente que tiene una enfermedad cardíaca, la ventana se estrecha y vamos a tener que ser mucho más cuidadosos. La segunda fase del RED, que es el equilibrio, en esta fase deberíamos hacer entonces un ajuste a todo lo que es el soporte vasoactivo, definitivamente evaluar si realmente el paciente necesita bolos adicionales, hacer todo el proceso de concentrar infusiones, concentrar medicamentos, y se prefiere ya en este momento dejar mejor unos líquidos de mantenimiento y no realizar, pues administrar bolos adicionales. Y miren ustedes que la recomendación ni siquiera es de dejar el 100% de los requerimientos, sino que se recomienda un porcentaje del 65 al 85%. Y la fase final, que es la fase de desescalonamiento, en esta fase ya el paciente se encuentra más estable, ya tenemos el problema probablemente de la sobrecarga, empezamos entonces a disminuir soporte hemodinámico, vamos a evitar la administración de líquidos de manera innecesaria, y entonces empezamos a evaluar qué posibilidades o qué herramientas tenemos disponibles para facilitar la remoción activa de ese exceso de líquidos que sufrió el paciente en las etapas previas. Y ahí nuevamente es cuando nos llaman a nosotros los nefrólogos. Entonces, digamos, las intervenciones que nosotros podemos hacer no son una secuencia, sino que muchas veces se pueden sobreponer. Es decir, uno puede tomar la decisión de hacer varias cosas al mismo tiempo. Porque si yo tengo un paciente en la primera evaluación que está en esta esquina de acá, donde digamos, la sobrecarga es muy importante, pues probablemente yo al mismo tiempo pueda empezar a limitar los líquidos, a iniciar diuréticos, pero asimismo empezar a pensar en ponerle un catéter para dializarlo. Es decir, uno no necesariamente tiene que recorrer un camino muy largo para tomar la decisión de iniciar terapia de reemplazo renal.
¿Qué se está haciendo en el mundo? Entonces les traje, este es como una encuesta, un Global Survey, donde se interrogó a 409 médicos intensivistas pediatras de qué estaban haciendo en estas fases de reanimación. Y el 48% realmente reconoce que ya en este momento la sobrecarga hídrica es una fuente de morbilidad. Digamos que lo que más hacen con frecuencia para resolver este problema es usar el diurético, seguido por la restricción a la suspensión de líquidos. También intentan concentrar medicamentos en un 72%, pero solamente la mitad de los pacientes, básicamente en su experiencia, van a requerir terapia de reemplazo renal. Es importante mencionar que el 40% de estas personas interrogadas o que respondieron pues el cuestionario trabajan en unidades cardiovasculares. Bueno, entonces los diuréticos es lo que siempre hemos hecho, lo que mejor sabemos hacer. ¿Cuál es la recomendación en este momento? Que el uso de diuréticos tiene que ser muy racional. ¿En qué sentido? Primero nos tenemos que plantear siempre una meta. Yo voy a iniciar un diurético y lo primero que debería hacer es hacer un test de furosemida, ¿cierto? ¿Para qué? Para no perder tiempo, porque no tiene sentido que yo ponga una dosis alta de furosemida 1, 1,5 y espere 24 horas para ver si el paciente respondió. Es decir, uno a las 2 horas ya podría saber si el paciente me va a responder o no. Siempre una meta, ¿cuánto es el tiempo que voy a esperar? ¿Voy a esperar 6 horas? O si la condición clínica de mi paciente me permite esperar 20 minutos, 24 horas, entonces lo puedo hablar al día siguiente. ¿Y cuál es la meta? O sea, ¿cuánto le quiero sacar? Yo con el diurético quiero sacarle 500 centímetros. Entonces, este es un ejemplo de cómo puede ser el día a día, ¿cierto? Uno tiene un paciente con sobrecarga hídrica, con unas condiciones clínicas específicas, y usted se plantea una meta de diuresis o de llevarlo a un balance hídrico de tantos centímetros, y usted debe hacerse la pregunta al día siguiente si logró o no logró las metas y si se mantuvo el punto de seguridad. ¿A qué hace referencia entonces este artículo? Que por seguridad uno siempre debería poner, digamos, dejar establecido diferentes marcadores. Entonces, digamos, ellos proponen acá esto porque este es fácil y es asequible. Entonces, uno debería hacer un control de creatinina y si hay un incremento del 25%, esa puede ser una meta de seguridad, ¿cierto? Si yo en 24 horas, después de haber iniciado mi terapia diurética, tengo este incremento, significa que algo está pasando y de pronto me estoy yendo para el otro lado. Y esto es muy importante porque en mi experiencia personal llevo mucho esto en la UCI. A uno casi siempre lo llamo porque el paciente tiene el BUN en 90 y no saben por qué. Pues, entonces, yo creo que si nosotros somos muy juiciosos planteando estos puntos de seguridad, podemos tomar tempranamente mejores decisiones de si vamos a continuar o no, o vamos a ajustar, o si definitivamente vamos a suspender el diurético, sea porque no me sirvió, porque mi test de furosemia falló, o porque me estoy volando esos puntos de seguridad que me planteé. Y este es un estudio muy viejito que nos responde a la pregunta que siempre nos hacemos: ¿furosemida endovenosa o furosemida en infusión? O sea, en bolos e infusión. Realmente en este estudio me sorprendió porque utilizaban dosis muy altas de infusión, pero básicamente la conclusión a la que ellos llegan es que la cantidad de orina que al final en 24 horas se produce es igual. Lo que cambia es la variabilidad en la diuresis. Y si estamos en el contexto de un paciente críticamente enfermo, es muchísimo mejor para el paciente tener esta gráfica de acá. Es decir, esto se parece mucho más a la forma como funciona el riñón que si hacemos esto. Entonces, la recomendación es: si es críticamente enfermo, se prefiere, si los accesos vasculares dan, montar mejor una infusión de furosemida que administrar bolos, porque en estos periodos de acá el riñón tiende a ponerse al día con todo ese sodio que dejó de recibir mientras la furosemida estaba haciendo efecto. Con respecto a la albúmina, se ha hablado, bueno, uno debería poner albúmina para mejorar la diuresis. La doctora Luisa también nos habló específicamente en el contexto de un síndrome nefrótico, y les traje este documento que compartieron recientemente en ACONEPE sobre las indicaciones de utilizar albúmina. ¿Qué hacemos nosotros? Yo, en lo personal, varias veces he hecho esto. De pronto poner albúmina en un paciente que se está dializando para mejorar la ultrafiltración, o mezclar albúmina con diuréticos, ¿cierto? Ellos realmente acá no hablan específicamente de síndrome nefrótico, pero sí, digamos, clasifican todos los usos de acuerdo al nivel de evidencia existente. ¿Y qué concluyen en este documento? Que el nivel de evidencia es muy bajo para estas dos indicaciones. O sea, lo hacemos, pero realmente no tenemos la suficiente evidencia que nos diga que realmente sí sirve. Y la pregunta final es: ¿cuándo vamos a considerar entonces inicio de terapia de reemplazo renal? Entonces uno, dependiendo del estudio que mire, hay varias recomendaciones, ¿cierto? Le dicen a uno, ¿no? Cuando todo lo médico haya fallado, cuando usted haya hecho un test de furosemida y el test sea fallido,
o cuando usted se ha planteado unas metas con un diurético y definitivamente no las logra, o muchos artículos del grupo de Goldsen hablan de que uno debería considerarla siempre que el paciente tiene una sobrecarga hídrica superior al 10%. Es decir, las definiciones de cuándo iniciarlo cambian, pero creo que cada vez estamos más de acuerdo en que lo que sugieren es considerar un inicio temprano. Ahora, esto es muy importante. Inicio temprano no es igual a ser muy agresivos. Yo puedo tomar la decisión de ultrafiltrar a un paciente tempranamente, solo con una sobrecarga del 10% o con un test negativo de furosemida, pero no implica que voy a ser agresivo y voy a ponerme metas muy altas de ultrafiltración. Entonces, cuando se revisa la literatura, usted puede ultrafiltrar con lo que usted tenga disponible. Uno quisiera siempre tener como esta caja de herramientas donde usted tiene 1000 cosas para, digamos, miles de opciones para escoger, pero al final uno que termina haciendo lo que tiene disponible y lo que sabe hacer. Y cualquiera de las anteriores es viable. Entonces, ¿cuánto ultrafiltrar inicialmente? Hay varias consideraciones. Si usted monta un paciente en una terapia que tiene anticoagulación con heparina, usted debe tener en cuenta que la capacidad de ultrafiltración va a depender del flujo sanguíneo. Entonces, les voy a poner un ejemplo. ¿Por qué? Porque el flujo sanguíneo es un determinante de la fracción de filtración. Y si yo supero este 25%, no solo se trata de que pronto se me vaya a tapar el filtro, sino que estoy exponiendo al paciente a episodios de hipotensión intradiálisis. Entonces, este es un ejemplo de cómo si yo monto un paciente con un flujo sanguíneo de 40 mililitros minuto, probablemente para no superar esta fracción de filtración y no poner en riesgo al paciente, yo más de 500 mililitros hora definitivamente no voy a poder, pues no voy a poder plantearme esa meta. La otra pregunta que me tengo que responder es qué tan grave es la sobrecarga hídrica, porque claramente si el paciente, pues, digamos, tiene riesgo de fallecer, pues yo puedo ser un poco más agresivo. Los estudios hablan de que uno puede empezar del 5 al 10% como meta de extracción, pero esto realmente se reserva para situaciones clínicas muy particulares. ¿Y dónde está el líquido extra? Porque como les mencioné, no todos los fenotipos son iguales. Hay pacientes que pueden estar sobrecargados, pero su espacio intravascular está depletado. Entonces, cuando usted es muy juicioso clínicamente, hace la evaluación y aplica el POCUS, usted logra saber que, bueno, mi paciente está muy hematizado, pero realmente está depletado intravascular, pues probablemente yo voy a arrancar una tasa de ultrafiltración mucho más baja, porque yo tengo que tratar de mantener un equilibrio entre lo que se ultrafiltra y el refill intravascular. Cuando el paciente empieza a tener episodios intradiálisis, lo que puede pasar es que estoy ultrafiltrando más rápido de lo que el cuerpo es capaz de hacer un refill intravascular. Es decir, es más rápido el movimiento hacia afuera que desde el intersticio hasta el espacio intravascular. Entonces, digamos, este artículo es reciente, es del profesor Ronco, donde él nos invita ya a empezar a hablar de este concepto, que es el concepto de tolerancia a la ultrafiltración. Como les mencioné, se habla mucho de tolerancia a los líquidos en reanimación. Ahora vamos a ver qué significa tolerancia a la ultrafiltración. Entonces, el que nos plantea que nosotros nos adelantamos a ver qué posibilidad de éxito podemos tener cuando planteamos ultrafiltrar a un paciente. Entonces, ellos plantean que hay algunos signos que nos pueden sugerir que mi paciente puede ser intolerante a la ultrafiltración. Entonces, usted al hacer esta evaluación, ahí está su respuesta de qué tanto lo puedo ultrafiltrar. Si mi paciente tiene un fenotipo de ser intolerante a la ultrafiltración, es decir, que es un paciente que tiene líneas A en la ecografía pulmonar, que tiene, no puedo ver acá, sí, pues, qué pena, que tiene en algún, pues ellos, por ejemplo, me dieron péptido natriurético. Ellos dicen, si el paciente tiene péptido natriurético normal, esto sugiere que el paciente probablemente está depletado, entonces no va a tener la misma respuesta, o que de la distensibilidad de la vena cava inferior sea menor a 2 centímetros, que tenga un llenado capilar, un índice prolongado. Bueno, eso me habla de que el paciente va a ser más intolerante y yo definitivamente tengo que empezar con menos ultrafiltración. Y pues por el contrario, si tengo líneas B o si tengo diferentes signos como la variabilidad en la frecuencia cardíaca, la no respuesta a líquidos endovenosos, si tengo una vena cava muy distendida, pues claramente con este paciente sí puedo arrancar una ultrafiltración mucho más alta. Entonces, hay que estar siempre listos y atentos para generar cambios en la ultrafiltración, porque esto es muy dinámico. Yo puedo arrancar con un paciente que arranca acá siendo tolerante y de un momento a otro puede
empezar a ser intolerante. ¿Y eso qué me obliga a mí? A estar muy atento, a estar monitorizando, no solamente signos vitales, a hacer poco si lo puedo hacer. Ronco en este último artículo habla muchísimo del hematocrito, que a veces como que no lo utilizamos, no le sacamos todo el provecho. Él dice, el hematocrito es un signo súper importante para establecer qué tanta agua le estoy sacando ya a mi paciente, evaluar oxigenación y ventilación, y todos los días que es algo muy dinámico, planteándome siempre metas diarias. Bueno, entonces ya para terminar, ¿cuál es la reflexión? Que el porcentaje de líquidos acumulados debe ser otro signo vital. O sea, casi que cuando uno va a pasar la ronda médica o la revista, como decíamos en Cali, además de mencionar el gasto urinario, a uno siempre deberían decirle cuál es el porcentaje acumulado. Yo creo que en la medida en que empecemos a exigirle eso a las enfermeras, a que esté registrado, a los mismos, al personal que está en formación con nosotros, de que se haga siempre el ejercicio diario de cuál es el porcentaje de sobrecarga que tiene cada paciente. Ahí definitivamente hay que considerar el inicio temprano de ultrafiltración cuando las medidas farmacológicas fallan, y siempre tratar de hacer el ejercicio de hablar en dónde está mi paciente. Empezar a trabajar mucho en el concepto de tolerancia a la ultrafiltración, y de esta manera poder responder la pregunta que nosotros siempre quisiéramos que nos dijeran, y es cuánto puedo ultrafiltrar a mi paciente. Muchas gracias.